Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live. El día de hoy vamos a platicar un tema creo que por demás interesante. Tiene que ver con algo que por ahí hemos escuchado de alguna u otra manera, directa o indirectamente, ya sea cuando éramos niños o ya sea con el transcurso de nuestro desarrollo personal. Tiene que ver con un concepto muy interesante por ahí que se llama apego. El apego, a final de cuentas, es un vínculo emocional que se establece entre un bebé, un recién nacido o un niño con una persona mayor, con un adulto cuidador. Esa es la parte importante. La relación que puede haber entre este niño y este adulto cuidador, ¿no? Entonces el concepto de apego tiene que ver con eso directamente. Y bueno, me parece que es importante retomar este concepto porque a final de cuentas es un concepto que va a tener consecuencias en nuestra vida adulta, ¿no? Va a tener consecuencias en la que nosotros vamos a hacer y nos vamos a relacionar en un futuro. Entonces, a final de cuentas es importante saber que muchas de las cosas que nos pasan hoy en día no es porque se nos ocurrió, porque así soy o porque pues ni modo, así nací. No, tiene que ver con muchas cuestiones en las cuales nosotros tuvimos experiencias, ¿no? En nuestra infancia, desde nuestro desarrollo infantil, que hoy en día como adultos nos impacta de alguna otra manera, directa o indirectamente. Una de las cosas que es importante también señalar respecto al concepto de apego es que hay tipos de apego, hay características de apego y hay objetos al apego, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de apego, sí. Nosotros podríamos pensar que un apego seguro es cuando de alguna manera estos niños o cuando somos niños nos vamos haciendo a la idea de que existe un mundo más allá de nuestra madre. Hay un experimento con el que se empezó a trabajar precisamente este concepto de apego, donde el niño estaba jugando en una sala y la madre estaba cerca. La madre se empieza a separar del niño y regresaba. El niño empezaba a sentir ansiedad, angustia, intranquilidad cuando la madre se iba. En ese sentido, la madre al cabo de un tiempo regresaba y entonces el niño podía tener distintas reacciones. Fue de ahí que se empezaron a generar distintas posturas respecto al apego. Fue de ahí donde de repente nosotros empezamos a encontrar que no solamente dependía de la característica del niño o de la personalidad del niño, sino que también dependía de cómo los padres generaban este tipo de apego. Obviamente, una persona que de alguna u otra forma en su relación con sus padres, con su madre o este adulto cuidador, llamémoslo así, como adulto cuidador, más allá que sea papá, mamá o los abuelos o un hermano mayor incluso, tiene que ver directamente con que este niño se sienta protegido y cuidado, hasta cierto punto arropado por esos adultos cuidadores. Esos adultos cuidadores son los que van a representar directa o indirectamente en un futuro esta figura con la que nosotros nos vamos a relacionar en nuestras, valga la redundancia, relaciones interpersonales. Estos niños, cuando de alguna manera reaccionan al hecho de que tienen conciencia de que su adulto cuidador está cerca, de que su adulto cuidador los cuida, de que su adulto cuidador está conteniendo ese espacio, empiezan a desarrollar una seguridad. O sea, saben que tarde o temprano ahí va a estar, ¿no? Este adulto, esta mamá, este papá, este hermano mayor. Y en ese sentido, cuando este niño se vuelve adulto, es un niño que va a poder mostrar sus emociones de manera extrovertida, tanto positivas y negativas. Va a ser una persona que se va a poder establecer, ¿no? Relaciones mucho más seguras a nivel interpersonal. Lo mismo tiene que ver con la pareja, obviamente. Va a ser una persona que va a poder expresar sus emociones con la pareja y que va a mantener esa relación con la pareja por gusto y no por necesidad, porque aquí es donde vamos a entrar a este concepto que de repente ustedes me van a decir, oye Josman, lo mismo apego que dependencia emocional. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre eso más adelante, pero sí es importante señalar el concepto teórico de lo que representa el apego, porque esta persona segura de lo que es una persona que va a establecerse la valía de que independientemente de que esté solo o no, va a empezar a saber que hay cosas que va a poder controlar y cosas con las que va a poder relacionarse más allá de que sea nada más la mamá, ¿sale? Es una persona que al generar apegos seguros va a ser personas flexibles, van a ser personas con bajos niveles de ansiedad,
van a ser personas que van a confiar en los demás, o sea, es este hecho de confío de que te vas, pero sé que vas a regresar, etcétera. Entonces, en función de esta dinámica, que es la que estamos hablando, del vínculo, del apego que se tiene con este adulto cuidador, se van a establecer distintos tipos de apegos. Uno de ellos, o uno de los principales, es el apego inseguro. El apego inseguro, que también lo llamamos como el apego evitativo, es cuando los papás no están muy disponibles con el niño. Es cuando los papás son poco afectivos. Es cuando el papá, la mamá o el adulto cuidador se marcha y el niño no se ve afectado, hasta cierto punto no se ve afectado, pero cuando el cuidador vuelve o cuando este adulto cuidador vuelve, el niño lo ignora. Entonces, este tipo de apego inseguro es, ok, tú te vas, no tengo problema, parece que no pasa nada, pero cuando tú regresas, ¿qué crees? No te hago caso o te ignoro. Este puede parecer un apego relativamente funcional o relativamente bueno, ¿no? Sin embargo, el niño sí sufre, o sea, el niño sufre esta ausencia, siempre se sufren las ausencias cuando uno es niño, y al parecer es independiente, al parecer pudiera mostrar signos de independencia. Sin embargo, estas personas a la larga se convierten en personas que tienen poco contacto con sus emociones. Son personas que directa o indirectamente rechazan o ocultan esas emociones. Son estas personas que al no haber sentido un apego seguro y que más bien fue evitativo, son personas que tienden a ser solitarias, que brindan poco apoyo y que se aprenden a no quejar, ¿sale? Este tipo de personas son las que se aprenden a no quejar. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con la parte cultural, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los hombres en una sociedad como la nuestra, la mexicana, nos dicen que los hombres no lloran, que no se quejan, que no sufren, ¿no? Entonces empezamos a tener estos apegos inseguros o evitativos y pues de alguna manera a la larga pues pueden empezar a generar a manera de interrelaciones personales que no se asuman valiosos, que no se asuman personas dignas de ser queridas, ¿no? Tienden a desconfiar de las otras personas, tienden a ser incoherentes y tienden a ser muy rígidos. Las personas que han tenido apego evitativo tienden a desarrollar una imagen de fortaleza imaginaria, tienden a parecer de alguna manera personas frías. Entonces estas personas con apego evitativo, aparte de mostrar esta frialdad y aparte de saberse o de mostrarse como personas muy fuertes, son personas que normalmente asumen una soledad ante el resto de sus relaciones sociales, ¿no? De alguna manera, si lo vemos en un aspecto un poco más catastrófico, acaban generando síntomas de ansiedad y empiezan a somatizar. También hay una somatización fuerte porque empiezan a tragarse todo, empiezan a saber, ¿no? que no hay por qué quejarse, y entonces de alguna u otra manera empiezan a demostrarlo en el cuerpo. Entonces este tipo de apego evitativo o inseguro sí tiene de alguna u otra manera consecuencias cuando somos adultos, sobre todo pues porque estos niños que han vivido este tipo de apego, cuando se vuelven adultos, son personas que impactan al resto de su entorno, ya sea la pareja, los hijos y demás, con un ejemplo como este, ¿no? Vamos a tener un segundo tipo de apego, que es el apego ambivalente, que está cargado de mucha ansiedad. Es un apego donde el niño se muestra muy inseguro, aunque estén los papás o el adulto cuidador. Es un apego del cual el niño sufre mucho porque cuando el cuidador se va, se pone furioso, se pone angustiado, se pone de alguna manera muy molesto. Entonces, aunque estén los papás, son apegos muy inseguros o apegos ambivalentes, porque de repente pareciera, dice, bueno, pues está aquí, ¿por qué se enoja o por qué se molesta? Bueno, tiene esta ambivalencia donde de alguna manera esta dificultad de encontrar una contención en el adulto cuidador, pues se puede ver alterada de muchas maneras. O sea, el adulto se puede ir, puedo enojarme, puedo no enojarme, y de alguna otra manera cuando regresas puedes estar calmado o puedes estar enojado. Entonces depende de también la personalidad, depende de los contextos, depende de muchas cosas.
Este tipo de apegos generan o consecuentan adultos temerosos, desconfiados. También todos estos apegos o las consecuencias de estos malos apegos generan personas obviamente de alguna manera no se sienten poco deseables o poco admiradas o queridas. Y de alguna otra forma también es importante reconocer que este tipo de apego, el ambivalente o el ansioso, son personas que no desarrollan contenciones emocionales fuertes. Entonces las emociones se disparan mucho. Entonces de repente están muy bien y de repente están muy mal, ¿no? Y de alguna otra manera, como hasta cierto punto todo lo que nosotros vamos haciendo en nuestras relaciones interpersonales va a ser consecuencia de lo que vivimos con este tipo de apego. Este tipo de apego también requiere el apoyo y el confort de otra persona. O sea, necesito que me estés viendo, necesito que el otro me esté validando. Y aquí es donde encontramos consecuentemente, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando pensamos que nada es suficiente. Nos relacionamos con otras personas donde cuando nuestros apegos fueron ambivalentes o ansiosos, buscamos que la otra persona nos dé contención, pero es tanto lo que nos falta y tanto las faltas que tuvimos en nuestro tipo de vinculación que nunca es suficiente. Entonces seguramente han escuchado esta situación de que hago lo que hago y de todas maneras para mi pareja no es suficiente, o hago lo que hago y de todas maneras para la persona con la que estoy nada le parece, hago lo que hago, o sea, de alguna manera este tipo de apegos van a generar personas con reacciones excesivas. O sea, a final de cuentas, en pocas palabras, lo que nosotros hacemos, los dramas, ¿no? Las personas dramáticas tienden a ser personas con, de alguna manera, apegos que se vivieron de manera ambivalente o ansiosa. Y entonces, de alguna manera, estos tipos de apegos es de los que de alguna forma van a buscar una dependencia emocional, pero que también van a generar trastornos de ánimo, ¿sale? Van a tener de alguna otra forma, la parte emocional va a estar dependiendo del otro. Y el otro va a ser muy difícil que pueda solventar todo lo que está demandando esta persona, porque de entrada no sabe qué es, y después, pues la otra persona no lo comenta. Pareciera que es solamente una demanda personal, pareciera que es algo que yo quiero, pero no solamente es eso, sino que hay una falta fuerte en la cual yo tengo que trabajar y de la cual yo tengo que empezar a ver qué es lo que puedo resolver. Entonces este tipo de apego ansioso o ambivalente va a provocar dependencias emocionales, que es lo que nosotros vamos a platicar un ratito más. Luego tenemos un tercer tipo de apego, que es el apego desorganizado, y es cuando el niño ante su cuidador se ve desorientado, se ve como ambivalente con la madre o esta figura cuidadora, ¿no? Y la conducta de alguna manera es obviamente, ¿cómo decirlo? Ambivalente, como su nombre lo dice, pero porque no confía en los demás. Son personas que van a consecuentar una baja autoestima porque en su orden o lo que ellos consideran organizado, no entienden o no les queda claro qué es lo que estaban haciendo y qué estaban dejando de hacer, ¿no? Entonces son estos niños que cuando se va el papá dejan de hacer algo, ¿no? Se quedan quietos y después se les olvida qué estaban haciendo, porque su atención está completamente enfocada en el adulto cuidador que tenían, y cuando regresa, ¿no? Ya es el papá, no recuerdan qué estaban haciendo. Entonces sus atenciones son dispersas, sus atenciones tienen expresiones diferentes, no son niños que lloren mucho, no son niños que se vayan, pero cuando se sienten abandonados por mucho tiempo, se desorientan o se desorganizan con lo que estaban haciendo, o sea, pierden la atención, por así decirlo, ¿no? Y entonces cuando regresan los papás o regresa el adulto cuidador, una respuesta lógica ante eso es, pues no te hago caso, no te estoy dando atención, o sea, en pocas palabras te ignoro. Estas personas que desarrollan este tipo de apego necesitan que los demás satisfagan sus necesidades. Y es una parte bien interesante cuando hablamos de una sociedad como la nuestra. Porque normalmente este apego desorganizado también va a generar apego o dependencia emocional, sí, pero va a generar, ¿no? Va a generar de alguna u otra forma esta necesidad de que haya otro que satisfaga su necesidad. Ahorita estoy viendo unas preguntitas, las probemos ahorita al ratito, claro que sí. Y entonces, como este tipo de apego, ¿no?
va a representar que el otro solvente su necesidad, va a buscar de alguna manera que todo lo que haga, ¿no?, sea exagerada y descontrolada. Va a buscar cambiar de roles. Va a buscar de alguna otra forma alternar. Pues ahora, para que veas tú qué se siente, ahora yo me voy a poner de ese lado. Va a buscar de alguna otra forma también que de alguna otra manera tú te sientas hasta culpable porque no estás dando lo que yo te estoy pidiendo. Y entonces estas personas alcanzan a desarrollar, o cuando crecen, llegan a generar trastornos de personalidad, sobre todo un trastorno histriónico. Son los que son súper mega dramáticos, son los que gritan, patalean y hacen berrinche porque tú no me estás resolviendo, ¿no?, lo que yo quiero. Y esto es muy importante, sobre todo en una cultura como la nuestra, que tenemos sobreprotección. Somos una sociedad que sobreprotege a los niños. Hablo en general, yo sé que hay muchos que sí, muchos que no, pero en general somos una sociedad que sobreprotege. Entonces esta sobreprotección generan este tipo de apegos, y la clave de esto, o lo interesante de todo esto, es que cuando esta dependencia emocional se genera para que tú satisfagas mis necesidades, esas personas se vuelven ambivalentes. Y se vuelven ambivalentes en el sentido de que son las personas que hacen sufrir al otro, pero me aferro a ti porque si no, entonces ¿a quién hago sufrir? Pero por otro lado, como sé que te hago sufrir, también sé que eres quien me va a salvar. Entonces este tipo de ahorita vamos a ver los tipos de, más allá de los tipos de los objetos de apego, tiene que ver con esto. Las mismas personas que nos cuidan, o que de alguna manera van a cuidar a este tipo de persona, son las que las hacen sufrir, pero también son las personas que te van a salvar. Entonces adaptamos, o adoptamos más bien, el hecho de que nosotros vamos a necesitar a una persona que nos va a hacer sentir bien, aunque no sea de la mejor manera. Y entonces es como cuando culturalmente tenemos el famoso pégame pero no me dejes. Pues bueno, es un poquito lo que estamos entendiendo aquí, ¿no? Ahora, seguramente me van a preguntar, ¿no? Bueno, pero entonces el apego es dependencia emocional. No directamente, el apego es este vínculo de niños, ¿no?, que tenemos de niños con el adulto cuidador. Y la dependencia emocional es un estado de apego en extremo, o patológico, entiéndase, o enfermo, ¿sale? Esa es la dependencia emocional. Y la dependencia emocional no es otra cosa que miedo. La dependencia emocional es un miedo y algún tipo de incapacidad. Nosotros somos dependientes emocionales porque tenemos miedo, ahorita vamos a ver a qué, y porque no confiamos en la capacidad que tenemos para resolver o enfrentar ese miedo. Entonces, cuando nosotros hablamos de dependencia emocional, es que estamos hablando directamente de propiamente un miedo, un apego en extremo, ¿no?, exacerbado, del cual no nos hemos podido zafar o desvincular por miedo o porque consideramos que no tenemos las capacidades para hacerlo. Ahora, si nosotros tenemos un miedo y si nosotros estamos asumiendo que tenemos una incapacidad para enfrentarlo, debe de haber algo que justifique ese miedo. O sea, yo no nací con el miedo. Hay algo que me hizo temer, hay algo que me hizo ver mis incapacidades, hay algo que hizo ver mis limitaciones, ¿sale? Entonces, para que exista un apego, debe de haber algo que lo justifique. Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros en terapia trabajamos, ¿no? Porque pues, toda la gente dice, ay, bueno, es que ¿a qué voy al terapeuta si nada más me va a decir lo que ya sé? Sí, pero te voy a decir, ¿no? O te vamos a decir que eso que ya sabes no es el miedo en sí, no es exactamente tu incapacidad, es por qué pusiste ese miedo ahí, es por qué estás justificando ese objeto ahí, es por qué estás representando eso que le tienes miedo o esa incapacidad que crees que tienes para anclar ese apego y empezar a depender de él. Entonces, por ejemplo, necesitamos justificar de alguna otra manera ese apego, pues muchas veces puede ser para evitar el dolor. Es que no me voy porque es que me va a doler mucho dejar a mis hijos. Es que no me voy
porque pues la verdad es que yo aquí estoy muy bien. Entonces puede ser ya sea para mantener la satisfacción o evitar el dolor, ¿no? Diría Freud por ahí, el principio del placer, ¿no? O displacer, es por lo que nos vamos a mover. Entonces tenemos que ubicar claramente por qué es el objeto de mi apego, ¿no? Entonces ahí sí, cada uno de nosotros elegimos nuestra fuente de apego. Yo voy a decidir, así como dicen por ahí, cada quien elige su veneno, ¿no? Entonces hay distintos tipos de apego, hay fuentes de apego, ¿no? Más bien. Y estas fuentes de apego pueden ser muchas y de aquí, de las que voy a mencionar, se pueden derivar muchas otras. Pero una de ellas, por ejemplo, de las principales es el apego a la seguridad o a la protección. Este es un apego cuando uno tiene miedo a no hacerse cargo de sí mismo. Y entonces creemos que el otro es el que me va a cuidar. Creemos que el otro es el que me va a salvar. Creemos, ¿no? Es que el otro, ¿no? De alguna manera me va a proteger siempre. Y eso es muy cultural. La cultura nos ha dicho que para eso uno se casa, que para eso uno va a este trabajo, que para eso uno va y estudia, Y cuando de repente creemos que eso no es suficiente, pues nos surgen estos miedos. Y nos empezamos a enfrentar con la idea de si es una incapacidad que tenemos para no poder, ¿no? enfrentar esto. Y en ese sentido, una de las cosas importantes que tenemos que hacer es entender dónde llegó o de dónde llegó ese miedo para creer que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Y ahí viene la parte más interesante. Porque no hay que ser un genio para entender que la mayoría de este miedo para el apego a la seguridad y la protección es por sobreprotección parental. Los padres sobreprotegen, ¿no? De alguna manera, de sobremanera, ¿no? Los niños, entiendo, es parte del ser padres, pero una cosa es la protección y otra cosa es la sobreprotección. Y sobre todo, instauran una creencia que se vuelve mandato, y es: el mundo es peligroso. Entonces no solo te sobreprotejo, sino que aparte te estoy diciendo que el mundo es peligroso, ¿no? Y entonces obviamente el niño genera un miedo al desamparo y a la desprotección. Y entonces este apego a la seguridad o a la protección se lo vamos trayendo con nosotros todo el tiempo. Entonces ahí vamos saliendo de casa de mamá, en el caso de que sí lleguemos a salir, porque pues obviamente pues bueno, tenemos mucho miedo porque el mundo es peligroso, ¿no? Y de alguna otra forma también, pues cuando nos casamos, o tenemos un hijo, o tenemos un nuevo trabajo, o tenemos este tipo de cuestiones en nuestra vida, siempre, si no hemos resuelto este tipo de apego, vamos a entender que hay algo ahí, ¿no? Que nos va a generar un miedo por incapacidad, porque creemos que no somos suficientes para resolverlo. Pero se origina de esa sobreprotección, ¿no? Tal cual, ¿ok? Otra fuente de apego que también es muy común es el apego a la estabilidad a la que vivimos, ¿no? Este statu quo con el cual nosotros nos establecemos, decimos, bueno, de aquí yo ya estoy, ¿no? Tal cual, no tengo por qué moverme de aquí. Y cómo de alguna manera este miedo, ¿no? A abandonar este estatus, a abandonar esta persona, a de alguna manera tener este miedo a ser rechazado por una nueva oportunidad, nos genera este apego, ¿no? Y entonces, de alguna otra forma, nosotros empezamos a construir todo lo que esté en nuestras manos para que no nos desapeguemos, para que no pase. Me aguanto. Ahora sí que aquí es donde les decía hace rato del pégame pero no me dejes, pues bueno, tanto mi miedo a perder mi estabilidad, es tanto mi miedo a que esa estabilidad directamente afecte mi confianza, que de alguna otra forma yo me aguanto. Y de alguna manera me aferro y me apego a eso con tal de no tener que cambiar. Hay un miedo tremendo a la carencia de estabilidad, ¿no? Entonces por ahí también tenemos esa frase, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Bueno, pues es esto, ¿no? Ahora resulta que en esa necesidad de resolver estos miedos antes, ¿no? Pues mejor los evitamos, ¿no? O sea, mejor nos aguantamos, mejor no le entramos, mejor ni siquiera nos aventuramos a una nueva opción, ¿no? Y pues bueno, sí, no está mal, pero pues, o sí está bien, pero pues la verdad es que pues es lo que hay, ¿no? Y es lo que tengo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más importante para este tipo de apego? Es que la relación se mantenga a cualquier precio.
Entonces, puedo estar odiando mi trabajo a todo lo que da, pero para mí, ante este miedo, hasta este apego que tengo, me lo aguanto. Puedo estar sufriendo demasiado con mi esposa o con mi marido, pero pues cuando ante este miedo de inestabilidad y desconfianza, me lo aguanto. Entonces, esta es una fuente de apego muy, muy común, ¿no? Muy fuerte, que tenemos como sociedad, ¿no? Tal cual. Porque aparte pues, está fundada en el apego anterior, que tiene que ver con la sobreprotección y el miedo a que el mundo es terrible, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿no? Una tercera fuente de apego que también es muy relevante y que tiene que ver un poco con todo lo que venimos hablando directamente es, ¿qué pasa con el afecto? ¿Qué pasa con estas muestras de afecto a las cuales nos dijeron que teníamos que tener, necesitar, querer y que no tengamos? Entonces ahí está fuente de apego al cariño, a las manifestaciones de afecto directamente. Estas manifestaciones son muy claras, ¿no? De alguna manera, porque el objetivo principal es sentirse amado, sentirse querido, sentirse reconocido. ¿Por qué? Porque de alguna forma, ¿no? Este sentimiento proyecta baja autoestima. O sea, pareciera que el amor, ¿no? Lo tengo que conseguir de alguien más, de otro lado, de otro lugar, y no nace de mí. ¿Sale? Entonces esa parte se vuelve conflictiva. ¿Por qué? Porque entonces lo ando buscando por todos lados. Y entonces, ¿no? Son las personas que sienten que, ahora sí que con el buen estilo de Juan Gabriel, ¿no? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿no? Todas estas manifestaciones de cariño, de afecto, de ternura, serán vistas como ese amor que necesita esta persona y entonces se va a enganchar en cualquier cosa. Entonces al rato ni siquiera es que tenga amor, es necesidad por ser querido. Y ese es uno de los temas que de repente nosotros no ubicamos, ¿no? Este apego a las manifestaciones de afecto dependen mucho de ser deseado, dependen mucho de que alguien me quiera, de que alguien me vea, de que alguien sienta que soy importante, de que sí soy deseable, que sí soy alguien que se le puede querer, ¿no? Y entonces estas personas hacen que busquen el amor en todos lados, ¿no? Y entonces pues ahí vemos los resbalones y resbalones y resbalones en todos lados, ¿no? Tal cual. Por ahí decían ahorita amar, ¿no? O sea, es ser conformista. Pues el anterior podría pensarse que es ser conformista, pero no. Es más tener miedo a no moverse, ¿no? Y no salirse de esa zona de confort. En este caso es el miedo absoluto a quedarse solo o que nadie te quiera, y entonces andas buscando por todos lados, ¿no? El amor. Y confundes el amor con una muestra, a lo mejor, de cariño, o peor aún, en nuestros días, desde hace muchos años, con esta cuestión del sexo, ¿no? Entonces ahora todo el mundo cree que porque te fuiste a la cama con alguien, eres alguien que le fue deseable al otro, y entonces por algo esa manifestación de afecto, de amor, va a ser representante de lo que tú estabas buscando. Y no es así, ¿no? Hemos cosificado las cosas, hemos puesto las cosas en un terreno muy fácil para el mundo, pero un terreno donde todo nada más es tomar, dejar, usar, quitar, poner, ¿no? Y hemos olvidado que a veces lo más importante en este sentido tiene que ver con el valor de uno mismo, y que ese valor de uno mismo representa también el deseo de estar con uno mismo bien y no estar dependiendo que el otro, ¿no? Me valide para que entonces yo sepa que soy alguien querible y que soy alguien deseable en muchos aspectos, ¿no? Un poquito de la mano con este tipo de fuente de apego está la fuente de apego a la admiración, ¿no? Hoy en día estamos de lujo con todo esto, ¿no? El mejor ejemplo de esto son las redes sociales, ¿no? Esta falta de reconocimiento, de adulación, ¿no? En esta parte en la cual a lo mejor mi valía no está sumamente, ahora sí que reconocida, ¿no? Mi admiración o la admiración de los otros hacia mí no es tan valiosa para mí. Entonces me estoy apegando o me apego a quien, ¿no? Me admira constantemente, a quien incluso muestra algo de fascinación por mí, ¿no? Y entonces es una consecuencia de que este bajo autoconcepto que tengo de mí mismo crea una sensible, ¿no? Pero muy importante sensibilidad al halago. Entonces cuando yo estoy tan mal en un autoconcepto, cualquier cosa que me halague, bueno, me hace sentir bien. Y entonces empiezo a generar este apego, ¿no? Del cual voy a empezar a depender, desgraciadamente, ¿no? El mayor miedo de esta fuente de apego obviamente es que la desaprobación o el desprecio, o que no te pele, tal cual, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, a cuántos chavos no andan quejándose de que es que ya me vio y no me dijo nada.
es que ya me vio, ya me dejó en visto, es que ya me, ¿no? O sea, todas estas cuestiones, ¿no? Que de alguna manera nos podemos, ¿no? Representar todos y cada uno de nosotros, ¿no? Si no, veámonos todos en nuestras redes sociales. No estoy totalizando, estoy generalizando, yo sé que a uno ni les importa, pero todos tenemos de alguna manera esta parte de apego a la admiración, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo, una cosa es lo funcional y otra cosa es cuando ya se vuelve enfermo de esto, ¿no? Y una última falta que me gustaría mencionar respecto al apego es este apego, pues obviamente al bienestar y al placer, o sea, todo el mundo queremos estar bien, ¿no? Todo el mundo queremos estar placenteros, todo el mundo queremos estar viviendo una buena vida, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿a quién no nos gusta que nos traten bien, que nos cuiden, que nos apapachen, que nos den tranquilidad, etcétera? Bueno, pues a todos. Entonces, pues yo estoy con alguien, o estoy en un lugar, o me he generado un espacio donde puedo tener este tipo de apego al bienestar y al placer, pues ahí me voy a quedar. Y aquí sí, Marco, como dice, aquí sí entra uno en el conformismo, ¿no? O sea, porque entonces dicen, pues ¿para qué me muevo si aquí estoy a todo dar? Entonces eso es cierto, de alguna manera, ¿no? Esto representa, ¿no? Muchas veces ese conformismo del cual no que puedas estar mejor, no sabemos, hay que intentarlo, ¿no? Pero representa de alguna otra forma este conformismo del cual muchos de nosotros pues estamos, ¿cómo se dice? Acostumbrándonos poco a poco, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es un poquito la idea que quería comentarles y compartirles respecto. Fíjense que no es nada más nací, ¿no? Con dependencia emocional, es que me encanta fulanito de tal y entonces por eso ya estoy ahí con él. No, viene desde nuestra infancia, viene desde cómo nos relacionamos nosotros con nuestros adultos cuidadores, entiéndase nuestros padres la mayoría de las veces, y cómo este tipo de dinámicas van a impactar directamente en cómo nos relacionamos hoy con los demás, ¿sabe? Este impacto es decisivo. ¿Cómo le dices a los papás tengan un apego sano, seguro? Bueno, sí, la presencia es importantísima, ¿sí? Pero también otra de las cosas que es importantísima es que en esa presencia el niño se va construyendo de manera individual, para no caer en la sobreprotección precisamente, ¿no? Entonces, Mar, preguntabas hace rato en qué momento se vuelven organizados cuando hay límites. Uno de los problemas más grandes que estamos teniendo en nuestra sociedad actualmente es que los niños, los jóvenes, no están teniendo límites. Y en esta idea de que los papás se quieren convertir en los amigos de sus hijos, ¿no? Están dejando de lado el rol de papá. Y el rol de papá es el de dar límites. Uno de sus roles es poner límites. Porque cuando estos niños salen al mundo, si salen en algún momento, porque pues ahí tenemos niños de 35 años todavía en casa de los papás, ¿no? Cuando estos niños salen al mundo, se encuentran que en el mundo hay límites. ¿Y qué pasa? Pues que cuando se los encuentran no les gusta. Y entonces hacen el berrinche y entonces generan el apego. Y entonces menos salen de casa de los papás. Porque ay mamá, es que crees allá afuera está re feo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Poniendo límites, ¿no? Ahora, cuando dices, Mar, cuando eres niño esa dependencia la tienes, ¿es correcto? Sí, es correcto, Mar, hasta cierto punto, lo que le llamamos la diada materna, hay un proceso de desarrollo, pero poco a poco vamos a ir generando estos anclajes y estos formas y procesos de irse separando el niño de la madre, de los espacios, y que va encontrando un entorno de socialización. De ahí la importancia, y un día platicaremos de eso, de por qué el niño es importante que vaya a la escuela, que vaya al kinder, que vaya a las guarderías, etcétera, y pues bueno, porque a final de cuentas entienden por otro lado que hay límites, entienden que hay otro mundo para socializar y entienden que van construyendo sus herramientas y su aparato psicoemocional constantemente, no nada más cuando tienen que hacerlo. Arturo, comentas, ¿depositamos en otro nuestra vida? Sí, la dependencia emocional es hipotecar nuestra felicidad en alguien más, y ahí de alguna manera perdemos mucho, ¿no? Dices, Denise, ¿qué tal, Denise? ¿Cómo hacer para que algunas madres dejen de sentir tanto miedo por ver a sus hijos crecer, aun sabiendo que esto es parte del ciclo vital? Yo no soy madre y creo que no puedo tener ese instinto maternal que seguramente tienen muchos de ustedes, pero evidentemente una de las cosas es informándose, ¿no? De alguna manera también uno de los problemas que estamos teniendo es que vivimos una época, dicen los autores de la Sociedad del Conocimiento, de infoxicación. Hay demasiada información allá afuera, pero no estamos generando un pensamiento crítico para informarnos correctamente y saber de 10,000 noticias que oímos, cuál es la veraz, cuál es la oportuna, cuál es la correcta, y entonces nos espantamos. Entonces vivimos espantados constantemente, vivimos en una época del miedo absoluto, y entonces esto se genera, obviamente, en una sobreprotección. Entonces una de las formas que yo veo, Denise, informémonos.
generemos pensamiento crítico, tratemos de que el otro se convierta en un espejo para construir conocimiento y no reciclar información que aparte de la mayoría de las veces está mal, ¿no? Se lo puedo transmitir a los hijos esas que traigo de mis padres. Mira, hay distintas teorías, Mark, donde dice que sí hay mandatos familiares, pero que hay que romper con esos paradigmas. O sea, nosotros hasta la fecha seguimos teniendo cosas que directa o indirectamente seguimos heredando de los padres, abuelos y muchísimas generaciones atrás, porque nadie se ha cuestionado si eso sigue siendo vigente. Entonces, si hay herencias, sí, pero que es importante romper los paradigmas también. ¿Por qué? Porque ya lo comentaba alguna vez, ¿no? Los hijos no son hijos de sus padres, son hijos de sus tiempos, diría Mark Bloch, el historiador. Entonces, tenemos que entender que hay, ¿no?, distintas etapas, distintos contextos, distintos objetivos, ¿no? Y pues sí, no me puedo meter, Mark, como dices, en la religión, todo eso es fundamental, los procesos de socialización, ¿no? Yo en religiones y política, eso no me puedo meter, pero sí entiendo que cada vez hay más papás, ¿no?, que están queriendo que sus hijos se eduquen en casa, lo respeto, pero sí hay una parte comprobada científicamente hablando que los niños necesitan de su entorno, de otros niños, para generar estos procesos de socialización que les dan identidad. Al final de cuentas, los seres humanos somos seres humanos sociales, y como seres humanos sociales requerimos constantemente esta validación del otro, porque es como nos vamos conformando, y en ese sentido es para nosotros muy importante que el otro exista. Si yo solamente estoy en mi casa y solamente tengo una opinión, la de mi mamá y mi papá, o la de mis hermanos, pues vuelvo a lo mismo, voy a quedar en un mundo bastante interno, bastante encapsulado, y si en algún momento tengo que salir al mundo exterior, aunque suene poco el pleonasmo, ¿no? Si en algún momento tengo que salir, me voy a dar de topes tremendamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un proceso para ambos, es para padres, para hijos y para la sociedad. Al final de cuentas, la sociedad es la que agradece esto, ¿no? Entonces, un poquito lo que quería compartir con ustedes el día de hoy es esta idea de que el apego no se nace con esa idea, es un proceso del cual nosotros venimos desarrollando desde nuestra infancia, pero que es muy, muy importante volvernos conscientes de esto, ¿no? Y no es que vayan con sus papás ahorita y les digan, oye papá, oye mamá, ¿tú qué tipo de apego me generaste? ¿Un apego seguro, uno inseguro, un ambivalente, uno de evitación? No se trata de eso. Se trata, ¿no?, directamente que nosotros nos volvamos conscientes, y como adultos, nosotros somos los responsables de eso. Porque muchas de nuestras relaciones interpersonales, no solo de pareja, de amistades, de familia, de trabajo, etcétera, van a depender de esto directamente, ¿no? Si yo estoy consciente y si yo he comprendido, ¿no?, de alguna otra forma lo que el otro o lo que ese otro me significa y que ese otro puede despertar en mí, entonces en ese sentido va a ser mucho más fácil para mí poder aprender a relacionarme y trabajar en mis propias herramientas psicoemocionales. Si no, entonces desgraciadamente voy a seguir repitiendo patrones y heredando estos mandatos familiares, sociales, culturales constantemente. Y entonces diría un amigo por ahí, pues en vez de paradigmas, entonces empezamos a generar paradogmas, ¿no? Nadie pregunta, nadie cuestiona, pareciera que así son y así se van a quedar toda la vida, ¿no? ¿Qué les recomiendo? ¿Qué es una recomendación? Volvámonos conscientes de esto. Si mi nivel de dependencia emocional es muy grande, acudan a ayuda, pidan ayuda con un terapeuta, pidan ayuda con alguna persona que pueda trabajar este tipo de situaciones, porque a final de cuentas, si ustedes se fijan y de lo que platicamos aquí, es que todo esto tiene que ver con nuestros miedos y nuestras incapacidades. No es culpa ni responsabilidad de nadie más, son nuestras. Dejémosle de darle y echarle la culpa al otro. Es que el otro está muy mal, es que el otro me dijo, es que el otro su mamá no lo educó bien, es que el otro es un niño, es que el otro está traumado. No, dejen eso de lado. Si yo estoy ahí, ¿sí?, es por algo. Y por ahí dice, ¿no?, que las relaciones son patológicamente compatibles. Bueno, ¿qué de mis patologías se están relacionando contigo? Bueno, seamos conscientes, y qué de lo que me está pasando en mi vida, y que si sufro, o lloro, o me quejo, no estoy resolviendo porque me sigo enfrentando a eso. Y hasta que yo no trabaje eso, y hasta que yo no resuelva eso, no voy a poder ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces pensemos de alguna otra forma que el único responsable de que esto funcione soy yo. Dejémosle echar la culpa a los demás. Si el otro se apareció en mi vida y si el otro, ¿no?, de alguna manera
hizo de mi vida, que yo me diera cuenta, ¿no?, de algo, pues agradecérselo. Pero el otro no me vino a hacer feliz, el otro no me vino a hacer triste, el otro no me vino a hacer sufrir, no. Yo permito que el otro también, ¿no?, haga cosas para que yo, de alguna manera, con mis incompetencias, incapacidades y mis miedos sobre todo, no resuelva. Las relaciones humanas son un reto todo el tiempo. Las relaciones humanas son un gran aprendizaje todo el tiempo. Y las relaciones humanas tienen una gran lección y un gran premio al final de todas ellas. El costo, romper con esos miedos, sabernos de nuestras incapacidades y tratar de trabajar en ellas por el bien de nosotros, de nuestro entorno y obviamente de nuestra sociedad. Yo los invito, ¿no?, a que más allá de buscar culpables o víctimas, nos volvamos responsables. Y un acto de responsabilidad es ese, conocerse a sí mismos. Y si para ello requiero, ¿no?, un libro, una terapia, un retiro espiritual o lo que ustedes decidan, manden, ¿no?, háganlo. Somos los únicos responsables para que eso pase, ¿ok? Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Les pido por favor que si les gustó lo compartan, lo difundan, si consideran que es importante el tema, y si tienen algún comentario, sugerencia, duda, ideas también de siguientes Facebook Lives, temas que le quisieran que tocáramos, hay muchísimo que pudiéramos platicar. Los invito a que me sigan en las redes sociales y pues bueno, estamos en contacto hasta el próximo Facebook Live. Tengan bonita tarde, cuídense mucho y gracias a todos y a todas por estar aquí. Bonito día, bye.